Bueno, les damos la bienvenida a una charla más de, de las que hemos preparado por los 75 años de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En el transcurso de la charla les voy a enviar un link para que por favor llenen la confirmación de asistencia y les podamos enviar un certificado de asistencia a esta charla. Les damos la bienvenida a todos y al ingeniero Carlos. Bienvenido. Lo dejo para que Muchas usted gracias. haga la presentación. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Claro que sí, no hay problema. Buenos días. Como siempre, pues todo un gusto participar en el ciclo de conferencias de la escuela. Pues ya he tenido varias oportunidades de participar. Esta es una ocasión muy especial de los 75 años de los que hemos sido parte todos. De hecho, veo varias, pues aquí viendo en los participantes, veo varios nombres, caras conocidas también. Qué bueno saludar a algunos ex compañeros, ex colegas. Bueno, no ex, porque seguimos, obviamente, seguimos todos conectados. Eso sí, pues cada uno en sus diferentes fuertes y actividades. Eh, Siempre pues como de nuevo un gusto pues hacer parte de esto y hoy les quiero compartir de manera muy general diferentes prácticas y visiones que hay sobre la automatización de sistemas de distribución, ¿no? Un tema que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, no solo a nivel profesional, sino a nivel investigativo. Eh, ya les daré pues más detalle un poco de qué es lo que hemos estado adelantando con la Universidad de Sheffield, que es donde me encuentro en estos momentos. Sí, es parte pues como de la intención, actualizar un poco de cuáles son esas tendencias en las que eh, se puede fortalecer las funciones de automatización asociadas a sistemas de distribución. En ese sentido, comienzo la charla, bueno, dando la protocolaria eh, slide de la universidad, pues, de presentación de la universidad donde, donde me encuentro en estos momentos haciendo mis estudios de doctorado. Es la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Es una universidad pública, es como la Universidad del Valle también, solo que pues en este país, bueno, la mayoría de las universidades en el Reino Unido son instituciones públicas también. Eh, una característica muy interesante de esta universidad es que hace pues parte de las instituciones con el departamento más grande de control de el Reino Unido, y eso pues la hace bastante peculiar porque pues es un departamento que abarca un espectro grandísimo en el área de control. O sea, en el departamento, pues dice ahí, somos más o menos como 130 personas involucradas en investigación, desde estudiantes de doctorado, postdocs, pues investigadores y profesores pues, de planta en diferentes niveles, obviamente, que hacen parte pues, del cuerpo investigativo. Se cubren aspectos desde medicina, aplicaciones para medicina y nanotecnología, hasta estudios para generar pues, sistemas de control especializado en temas de movilidad aeroespacial, no lo sé. Realmente pues no conozco cada una de las áreas, pero puedo decir que es extremadamente grande y hay es un grupo de ingenieros que estamos dedicados al área de eh, energías, dígase optimización de la integración de la energía, pues la mayoría renovables. Hay otros que también están enfocados en optimización de uso de turbinas de generación, y pues otros que estamos más enfocados en la optimización de la red. Eh, bueno, cuando hablo de optimización, hablo es de mejorar el activo, no necesariamente problemas de optimización, porque pues, en control no es el único problema y es parte también de lo que les voy a compartir el día de hoy. Eh, para dar una idea general de quiénes estamos trabajando alrededor de este proyecto,
Somos pues mis dos supervisores, el doctor Paul Troden, el doctor George Konstantopoulos, y pues yo soy la persona pues el estudiante enfocado en hacer el proyecto, que pues ya tendré la oportunidad de comentar de manera muy general, pues, el tiempo no nos da para entrar en mucho detalle en qué consiste y cuál es el aporte que hay en esta área de crecimiento en la automatización para sistemas de distribución. Si pues podemos empezar poniendo algo en contexto, el problema que pues para creo la gran mayoría aquí no es desconocido y se ha vuelto pues una oportunidad es eh, la facilidad con la que en estos momentos es posible contar con recursos que no están solo limitados pues a la energía fósil, eh, sino pues ya hay obviamente tecnologías que facilitan que este tipo de recursos se puedan, eh, digámoslo así, o mejorar para el trabajo de la red y la obtención de recursos energéticos que pues diversifican un poco más la canasta energética. Contamos también con la participación de energías renovables que se ha hecho muy popular en el mundo y creo que pues no entrando en diferentes detalles, esto no solo obedece a una dinámica de oportunidad tecnológica, sino también pues a unas necesidades ambientales, políticas. eh, sí, es una necesidad a nivel mundial que se quiere, digamos, buscar de estrategias para integrar mayores elementos de energías limpias a la red que pues, generen oportunidad de crecimiento y obtención de energía sin comprometer obviamente las metas medioambientales en los diferentes países. Estos pues son unas métricas del 2021, no han cambiado mucho en ese sentido, pues hay muchos proyectos que siguen pues en los últimos años, están en fase de aprobación y prediseño, entonces pues no son elementos que puedan contar como ya generadores. Es muy probable que en los próximos 5 o 10 años este número también vuelva a cambiar de una manera significativa. Y parte de esto lo que motiva es una visión de la red, más o menos pues como la que está en la pantalla, donde ya se dispone no solo de la participación de grandes elementos de energía renovable, sino, perdón, de energía en general, pues unidades de generación centralizadas, sino también se espera involucrar la participación de energía distribuida alrededor. Esto pues tiene varias implicaciones. Recordemos que la red no fue pensada para operar de esta manera. Una red en su momento fue concebida para trabajar de manera unidireccional, donde hay un gran centro que provee eh, un flujo de potencia, pues una energía que lleva un flujo de potencia en un sentido definido. Eh, es claro que la participación de energía renovable no puede tener concentrada, así como uno quisiera en alguna parte en específico, toca agarrarla de donde se puede y a veces ese donde se puede, pues, no es exactamente ese punto de generación que se tenía eh, pensado pues, de manera inicial. Entonces, todo eso ha invitado a que pues, la red se tenga que redibujar un poco para poder tener participación de energía distribuida. Entonces, asimismo, pues han nacido diferentes necesidades, inclusive el requerimiento de eh, integrar microredes, es decir, tener la capacidad de poder desarticular la red eléctrica de tal manera que no se vea como unidades totalmente interconectadas, pero asimismo eh, que, digamos, cualquier elemento que comprometa la seguridad de la red involucre o castigue el resto, pero la microred tiene la facilidad de, pues digamos, si la red eléctrica se ve como toda una gran conjunto de microredes, da la posibilidad de jugar un poco con las configuraciones de tal manera que la red se pueda eh, desarticular. Ahora, pues, hay varios proyectos que se han ido pensando
para optimizar el uso de estas microredes, de poderlas aplicar en sistemas de distribución de manera más eficiente. Eso sí, pues partiendo del supuesto que tengo la capacidad de construir la red desde cero. O sea, yo agrego una islita eh, que su tamaño pues no es necesariamente significante en comparación de toda la red. Esa parte es relativamente más sencilla, porque pues desde el diseño se pueden tener varias consideraciones. Usted imagine si quiere eh, repensar un poco en esa red de distribución, pues ya cómo está, cómo hace para definir cuáles son sus puntos de frontera, cómo garantizo que condiciones de balance de potencia se cumplen dentro de la red. Entonces, eso va complicando un poco más la dinámica, pero es el camino que se invita si se quiere poder facilitar mayor integración de energía renovables, pues por dar un ejemplo. Pero de manera general me gusta verlo más amplio y decir es optimizar el recurso energético. La energía renovable es algo que es importante, pero no es el todo. Eh, estrictamente hablando para la operación de la red, porque para nosotros también prima es la estabilidad de sí, garantizar que la red es operativa. Y, y es claro pues de que alrededor de la energía renovable hay otro tipo de dinámicas que toca considerar. No se trata de un 0 a 100, se trata más bien de poder tener diferentes opciones con qué jugar y pues optimizar obviamente el recurso una vez se cuenta con una eh, capacidad que está bien definida para operar. Ahora, es claro que para poder garantizar eso yo necesito desacoplar en espacio-tiempo la disposición de recursos de energías renovables. Esto pues no es desconocido para nadie aquí, porque pues, yo no puedo disponer del viento ni del sol cuando quiera, es cuando esté. No obstante, pues la curva de demanda de energía no obedece la misma regla o el mismo perfil. Entonces toca garantizar alguna forma de que esa distribución de energía se pueda desplazar en el espacio y en el tiempo. Es ahí donde sale pues, la opción de integrar eh, elementos de energía de baterías que facilita esa integración. Ahora, pues, no se trata de pensar solo en las baterías de manera tradicional, donde yo simplemente voy a cargar y descargar. Ahí se puede ver pues la batería tradicional, que simplemente en el momento que yo tengo voy y entrego a la red y en el momento que necesito pues voy y trago. Lo que voy a tener es una reducción de energía, sí, pero no una optimización de la curva de potencia. Se pueden ver ahí que independientemente de la disposición de energía, pues el pico no baja y el pico al final representa el estrés que necesitamos más bien controlar. Entonces, para poder contar con esa red mejor operada, pues lo que se espera es que ese manejo de la batería esté integrado de una forma que pues, permita suavizar la curva del perfil de consumo, por lo menos la que ve la estación. Pero obviamente eso requiere mucho más recursos más allá de estar censando la red o dejando que pues, simplemente las leyes físicas actúen por sí solas. Eso requiere una ayuda adicional en los elementos de control y en lo que llamaríamos inteligencia. Es decir, elementos que permitan optimizar el recurso y predecir eh, cómo se van a comportar de tal forma que pueda tomar acciones. Ahora bien, el tema de las baterías para muchos puede sonar futurista. La verdad es que esto, pues, lo digo pues desde la experiencia. Lamentablemente veo que el slide aquí sale un poquito borroso. Eh, pues hemos estado, digamos, con la empresa en la que me encuentro involucrada en estos momentos, hemos estado haciendo revisiones de propuestas para integrar baterías a nivel de distribución. Eh, yo la verdad en un momento pensaba pues que me iba a encontrar con proyectos de pronto sin mucho de 5, 10, 15 megas, pero cuando estamos hablando de que hay interés de desarrolladores de buscar hacer proyectos de 50, 100, 200, y ya me ha tocado ver uno hasta de 500, aún en la etapa de, obviamente, de proposal, eh, para poder optimizar el uso de la red a nivel de distribución y la transmisión, obviamente, y además, pues, facilitar la integración con la gran cantidad de energía eólica que tiene este país, pues ya uno empieza a considerar que sí es una cantidad importante. Estos son los elementos, estos son las gigas que están proyectadas para los próximos 10 años
que ya se encuentran, pues, digamos, en fase de, por lo menos que ya tienen su etapa de mayor aprobación. Estamos hablando de 16 gigas, eso es una cantidad importante. Obviamente esto pues, cubre transmisión y distribución, eh, pero estamos hablando de que ya pues la participación de baterías va a tener un juego, va a tener un rol muy importante que debe ser considerado. Y pues no solo desde el punto de vista de la disposición de la energía, también de la operación en sí, porque para todo es claro que las baterías operan diferente a como opera una máquina sincrónica. Es decir, que la contribución de su potencia a la red cambia, por ende también cambia la forma, digamos, cómo se podría suavizar su acción eh, al momento de participar en la, ya bien sea en el balance de potencia o en la regulación de frecuencia, pues dependiendo de la aplicación con la que se defina la participación. Pero ya hablar pues de, obviamente, de cantidades importantes de energía desde distribución, eh, pues trae para los que estamos familiarizados con distribución, trae una caos si se piensa de cómo opera la red en estos momentos, porque pues, de nuevo la red, por más desarrollada que esté, pues, no está ahí, no estuvo diseñada para contemplar ese tipo de operaciones. Entonces, ahora la invitación es ver a repensar un poco en esa red y pues construir lo que es muy famoso, popularmente conocido como las redes inteligentes. Pues para todo es claro que es un término que ya no es nuevo, ya llevo 10 años trabajando en este tema y eso ya era mucho más viejo desde antes. El problema es que siempre se contempló como una necesidad a largo plazo y ahorita pues se han ido, obviamente se han ido tomando acciones para poder facilitar esa integración, pero ya pues las acciones requieren, digamos, como análisis un poco más robusto y pasos más agigantados para tomar esas acciones y poder tener esa fotografía, pues como la muestran en el slide, donde yo voy a tener esa participación integrada de esa energía en la red de distribución, pues con la dinámica particular que tienen los usuarios a este nivel de tensión. La pregunta es, en estos casos, es, bueno, ¿cómo logro poder generar ese tipo de integración de tal manera que pueda garantizar que tenga la red operando sin ninguna clase de problema? Siempre la recomendación que pues concibo de manera general es devolverse al concepto de cómo se define una red inteligente. Y es interesante que eh, a 2022, hasta donde estoy consciente, no existe una definición de red inteligente y menos mal que no existe, porque la dinámica de cómo se define una red obedece a diferentes elementos que pueden cambiar de país a país. Es decir, no hay un modelo de negocio universal en el que usted pueda incubar una red y decir, yo necesito implementar esta función para cumplir este requerimiento. Podemos hablar de la misma función en dos países distintos y va a tener una necesidad, digamos, una visión totalmente diferente. Y eso es clave para poder generar una integración, digamos, no solo desde el punto de vista tecnológico, que sea sustentable, sino obviamente pues, que desde el punto de vista de inversión sea atractivo para el ente que está encargado de manejar esa funcionalidad dentro de la red. Entonces, siempre la invitación es a revisar ese concepto de red inteligente que, pues, todo en términos generales sí comparten, que es la optimización de las componentes de la red eléctrica utilizando tecnologías de comunicación y de información para garantizar que, pues, obviamente dentro de la dinámica del negocio o de país se cumple la estrategia, visión y, pues, hay integración de las diferentes unidades de negocio. Eso pues es como una división, es una definición muy general, pues, consensuada dentro de esta referencia que tengo desde Juan Manuel Hertz. Digamos que es como la que más me ha funcionado en ese sentido para generar una definición sensata. De todas maneras, pues en la bibliografía hay demasiadas definiciones que pueden revisar. Todo esto para empezar a desarticular ese concepto y de empezar a integrar cuáles son esos elementos o funcionalidades que son importantes.
es claro pues de que dentro de la red eléctrica inteligente no puedo pensar solo en distribución, tengo que pensar en generación, transmisión, distribución y la participación también del usuario como elemento clave dentro de la unidad de negocio para tomar decisiones. Esas son de diferentes funcionalidades. Hoy nos vamos a concentrar en una muy particular, que es la automatización en sistemas de distribución, que de nuevo pues no es un concepto nuevo. De hecho estuvo muy eh, arraigado al concepto de red inteligente en algún momento. Obviamente distribución es el elemento que ya está mucho más cercano al usuario y pues hay tenemos más afinidad de poder pensar que ese usuario puede tener una mejor interacción. Desde ahí en algún momento se compaginaron las dos ideas, bueno, y además de que hace un par de años, en los 70, cuando nace el concepto de automatización de sistemas de distribución, pues ya empieza a detectarse ese tipo de necesidad de aprovechar el monitoreo remoto, coordinar las operaciones de los sistemas de protecciones, por ejemplo, que están asociados a las unidades de los alimentadores y pues obviamente ya hay capacidad de medición, no al mismo nivel obviamente de lo que hay en transmisión, pero pues sí con una capacidad importante para poder tomar decisiones más informadas. Eh, Asimismo, pues la automatización de sistemas de distribución pues abarca diferentes funcionalidades que se coordinan a veces dentro de un DMS, a veces dentro de un DMS, pues dependiendo de qué funcionalidad necesita implementar, si es esa pequeña o un poco mayor escala. Pero independiente de las funcionalidades, pues existen, digamos, como algunos elementos claves que vale la pena siempre considerar, que son como las tendencias generales para integrar esa funcionalidad de automatización en sistemas de distribución. Lo primero es garantizar pues que hay una capacidad de medición, que esa capacidad de medición permita mejorar los índices de confiabilidad en la red. Esto es clave para poder implementar funciones, por ejemplo, la optimización de topología de la red, localización de fallas, ese tipo de funcionalidades donde puedo operar un poco más la topología de la red, es la que se puede mejorar pues, con capacidad de medición. Obviamente con capacidad de medición puedo hacer muchas más cosas también. Eh, Mejorar la eficiencia de la red. Por ejemplo, los perfiles de voltaje, pues aún se sigue hablando de que en distribución voltaje es como la variable clave para mantener. Creo que pues eso eh, dentro de muy poco puede tender a cambiar un poco de, de no necesariamente pues de estar enclaustrado con voltaje, distribución, frecuencia, transmisión, sobre todo pues porque ya creo que en algún momento empiezan a desaparecer esas barreras más en función de las capacidades que obviamente los niveles de tensión. Eso sí, no hay forma de que cambie eso. Es discusión clara para todos aquí. Asimismo, el efecto de poder integrar energías eh, renovables en la red, pues ya es una capacidad adicional que debería ser contada también dentro de la funcionalidad de automatización de sistema de distribución. Y obviamente, pues lo que le apunta a esto es no solo tener capacidad de alimentar a los usuarios, sino pues obviamente mejorar los índices de confiabilidad y de eh, calidad de potencia, pues, digamos en los casos que se requiera esa inyección o no. Y finalmente, pues la funcionalidad de manejar los activos con información suficientemente eh, bien operada, pues es claro de que la participación de esos mismos activos dentro de la red necesitan estar monitoreándose no solo pues para sacarlo en el momento que fallen, sino también tomar decisiones preventivas en el momento que el activo no opere bien y pues se puede evitar de pronto una salida prolongada de los, de los componentes o de ciertos circuitos. Vamos a ir explorando algunas de las funcionalidades más importantes, por ejemplo, la topología óptima, pues en realidad esto es de las primeras funcionalidades que se conoce dentro de la automatización de sistemas de distribución. Realmente
de manera tradicional se ha manejado de forma offline, donde la red se modela con la información que está disponible y con eso se determina a través de software cuál sería ese punto clave donde se pueden colocar las interrupciones o las fronteras, de tal manera que pues, se cumpla algún objetivo dentro de la función de optimización. Normalmente lo que se espera es mejorar pérdidas, eh, porque pues es como el estado natural de la red, o se busca trabajar sobre el estado base de la red y pues, obviamente lo que siempre se espera es que las pérdidas dentro de la red sean lo menor eh, posible. Entonces, asimismo, en algún punto, cuando ya se cuenta pues con esa capacidad de modelar o de conocer pues esa topología, se lleva algún software, este software pues realiza el cálculo en estado estable para definir cuál sería ese punto de frontera, ya bien sea para instalarlo o hacer la instalación física o disponer de los que ya se encuentran instalados y pues tomar la decisión de cuál sería la configuración base principal. Ya después de habiendo hecho eso, entonces se procede a una de las funcionalidades más relevantes, que es la localización, aislamiento de fallas y restablecimiento de servicio. Por su sigla en inglés se llama FLISR, que se le conoce como FLISR. Bueno, dependiendo del proveedor, hay diferentes nombres que se le asignan a este tipo de herramientas. A veces simplemente eh, FLIS, bueno, hay varias nomenclaturas, pero no muy diferentes a estas. Y las siglas definen cuáles son las acciones que normalmente se toman. Lo primero que se busca es eh, poder localizar cuál es la falla, luego aislarla. Una vez la falla ha sido aislada, entonces esa falla trata de pues de volver a poner a operar la red, eh, considerando cuáles son los puntos aguas arriba de los elementos que están conectados y finalmente se restablece el servicio en los puntos frontera que se habían definido inicialmente. De pronto, poniéndolo en palabras más complicadas, más simple, pues con esta gráfica que traigo a continuación, donde tengo la disposición de mi circuito, que ya pues presumo de que esta distribución está totalmente estudiada y balanceada en función de las capacidades de cada feeder. Resulta que en la zona 2 creo que aquí se alcanza a ver, sí, esta zona 2 hay una falla. Esa falla, pues obviamente me saca de servicio las conexiones de todo lo que está eh, relacionado con la zona azul. Y en la funcionalidad entonces demandará primero entonces que eh, en función de obviamente de la capacidad de medición que tengo dentro del sistema del sistema de distribución, que pues triangule dónde está esa falla, por lo menos para aislarla. Bueno, suponiendo de que ya los reconectadores han tratado de integrar la operación del sistema, tratando de rescatarlo en caso de que sea una falla temporal. Ya suponemos de que la falla es persistente, es sostenida, eh, el reconectador ya no funciona más, entonces tiene que aislar la falla. En el momento que la aísla, después pues, trata de restablecer los servicios aguas arriba. En este caso sería pues, conectar el breaker, el circuit breaker asociado al feeder 1 para recuperar la zona 1. Eh, y finalmente, entonces yo ya hago mi restablecimiento aguas abajo, que los puntos fronteras, así estiman en el switch 4 y en el switch 12. En ese caso, pues logro restablecer gran parte de las cargas, casi, pues, hablando en PUs. ¿No? Obviamente no es, esto es un ejercicio simplemente ilustrativo. eh, y pues el restablecimiento puede resultar un poco más complejo en algunas ocasiones, pero es, digamos, como el mensaje detrás de cómo se define o restablece la política en la que se restablece este tipo de funcionalidad. Hasta ahí todo bien, pues no es algo que sea relativamente nuevo, pero el nuevo tipo de tendencias tiene que tener mucho cuidado en cuál es la participación de los activos que hay en la red, en el elemento de hacer esa reconfiguración, especialmente la consideración de energía renovable puede jugar a un papel bastante comprometedor en la topología y en los ajustes de protecciones.
para las personas que nos acompañan, que pues, tienen alguna cercanía con ajuste de protección a nivel de distribución, sabe que pues, los supuestos normalmente implican que la potencia y la forma como la corriente se va a ir revisando en los diferentes puntos, pues están considerando que trabaja de manera unidireccional. Ya con la participación de energías renovables, eso, pues, obviamente cambia, porque pues, usted no tiene muy claro esta participación de dónde puede venir o si eh, puede generar algún problema dentro de las percepciones de los niveles de cortocircuito de la red. No obstante, pues yo sé que para varios es claro, bueno, si estamos hablando de tecnologías basadas en inversores, el aporte de cortocircuito pues no necesariamente es muy grande para desajustar mucho el balance en el que pues, se calculan las curvas de protección. No obstante, si ya estamos hablando, les decía en un comienzo, de que tenemos a nivel de distribución participaciones de una gran cantidad de unidades, de 50, 100, 200 megas a nivel de distribución, sí es algo que ya juega un papel, porque por más que el nivel de cortocircuito no sea alto, hablando de un factor de 1.2, 1.5 veces sostenido durante un periodo de falla, sí puede generar que en algún momento el ajuste con la definición de la curva en la que se programaron esos tiempos se desfase un poco y entonces puede haber una pérdida de coordinación muy diferente a la que puede haber, por ejemplo, cuando se pierde un transformador. Por ejemplo, en este caso, pues, normalmente los grupos de los ajustes podrían hasta cierto punto contemplar ese tipo de condiciones, bueno, obviamente bajo ciertas consideraciones, pero a nivel de distribución, cuando ya cambian los niveles de cortocircuito en las barras, sí puede haber un desplazamiento en ese ajuste de las curvas que debe ser considerado. Entonces, es claro que ya ahí juega un papel muy importante la participación de grupos de conexión, de grupos de ajuste, perdón, que deben ser dinámicos, pero deben tener capacidad de censar cuál es el estado de la red y cuáles son la participación de esos activos de tal manera pues, de que no genere ninguna descoordinación importante para esta operación de la red de distribución. Por otro lado, pues tenemos la funcionalidad de control volvar. También es, de nuevo, pues algo que es inherente en la red de distribución. Ya lleva mucho tiempo operando. El principio básico es que la red, ojalá el voltaje dentro de una gran red de distribución, dentro de un alimentador muy largo, el voltaje sea lo más homogéneo posible dentro de lo que cabe para garantizar menores pérdidas. Además de operar en una condición que pues, reduzca las pérdidas y obviamente no esté por fuera de los límites permitidos. Eso han habido diferentes elementos que se han encargado de facilitar esa condición. Por ejemplo, la participación de eh, capacitores dentro de la red, eh, cambiadores de taps dentro de los transformadores que están en las subestaciones, reguladores de voltajes que pues, pueden estar a veces en la subestación o a veces pueden estar sobre todo en fibras muy largos, dependiendo pues, de la red que se encuentra operativa. Ya redes más modernas cuentan con otro tipo de recursos que inclusive participan en esa regulación de voltaje. Por ejemplo, la energía renovable en algún momento puede facilitar también que ese control de voltaje se mantenga. Obviamente, pues es más un tema de garantizar que cierto tipo de balance de potencia se dé, o inclusive el exceso de generación renovable puede generar que el voltaje crezca de manera bruta. Entonces es algo que se tiene que entrar dentro de la ecuación para poder garantizar ese control. Eh, también están los cambiadores de taps online, o sea, cambiadores de tap con el transformador energizado y elementos que facilitan pues integración de electrónica de potencia como son los flexibles. Bueno, aquí le dicen DFACs. De hecho, pues ahí realmente no he encontrado como más nombre y sí es irónico porque pues la palabra fax implica que es para transmisión, pero dan a entender es que tiene esa capacidad de, obviamente, de trabajar a menor escala para la red de distribución, ya bien sea pues en algún momento que
el alimentador necesite garantizar que cierto flujo de potencia o visión de la línea dentro de la red de distribución se acorte o se alargue, pues, en pro de garantizar este control de voltaje. Entonces, sistemas tradicionales para control volvar, pues tenemos sistemas basados en reglas, no, algunos trabajan con medición y algunos pues se integran dentro de una escala. Voy a pasar esto muy rápidamente para dar avance pues, obviamente al tiempo eh, que tenemos. Normalmente para sistemas sobre todo que están no interconectados o que tienen redes de distribución de pronto bastante aisladas, un sistema práctico que normalmente funciona donde usted simplemente sensa si el voltaje se sube o se baja y eso acciona el control de un regulador de voltaje o un capacitor si se requiere pues subir o bajar cierto voltaje. Y más que eso pues obviamente trabaja de manera reactiva, es decir, no es capaz de tener en sí mismo un control, sino que lo que él ve opera y ya está. Eso pues no facilita que haya capacidades de integración. Por otro lado, pues tenemos los elementos que se manejan con SCADA. Perdón pues, si avanzo un poco más rápido, sobre todo pues para darle tema al tiempo. Eh, el SCADA lo que busca es que, pues con la capacidad de medición que hay, se pueda mejorar ese perfil de voltaje y, dependiendo obviamente de las capacidades que tiene la subestación, pues tomar una decisión de tal manera que coordine con toda la subestación y con todo el alimentador que esos elementos se puedan integrar de manera adecuada sin que comprometa la operación de voltaje. Es decir, si lo tengo que poner eh, en términos gráficos, supongamos que este es el perfil de voltaje dentro del alimentador, donde pues yo tengo mi capacidad, mi demanda de potencia activa y reactiva. Se puede ver obviamente que en el momento en que yo empiezo a integrar los capacitores, ese perfil empieza a cambiar y las pérdidas obviamente empiezan a reducirse considerablemente. Bueno, no, en este caso, como yo estoy mejorando ese perfil, nada más lo que está mejorando es, perdón, estoy integrando capacitores, lo único que está mejorando es factor de potencia. Pero también puedo yo tener la acción del regulador, que puede ir coordinada, y yo lo que voy a garantizar es que entonces ese perfil se acerque más entre los límites requeridos y voy a tener, pues, obviamente un perfil que en función, en comparación a la condición original, el voltaje está suavizado dentro del alimentador y asimismo pues las pérdidas están reducidas. Eso tiene pues obviamente unas ventajas interesantes desde el punto de vista operativo, pero pues implica que es una operación más complicada, pues más costosa, porque pues implica medir en diferentes partes. No obstante, pues esa ya es la invitación, ya no puede ser más una razón que se limite dentro de distribución, pensar que pues, medición es algo que necesariamente es costoso y no lo voy a tener que hacer para poder integrar. Eso es algo que pues ya el mismo negocio va a empezar a requerir que se defina de otra manera para poder garantizar que este tipo de funcionalidades se integren, especialmente una que pues es relativamente nueva, tampoco voy a decir que se la inventaron ayer, pero sí es algo que es la tendencia dentro de los esquemas de control Volvar, que es el control Volvar integrado. Es decir, yo tengo una escala que trabaja con un modelo y ese modelo lo que busca es optimizar los activos de la red, además de ser retroalimentado con la capacidad de medición. Lo que se busca es tener algo más o menos así, donde pues yo tengo una gran coordinación en función de esos elementos que me están alimentando la red, que garanticen pues que tengo una operación adecuada. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos fríos de todo esto? Para poder garantizar que todo eso se cumpla, yo necesito esa medición, pero la red de distribución en su naturaleza es parcialmente observable. No voy a entrar a discutir el término observabilidad. Eso es todo un tema, pues los que están familiarizados con control saben que es algo mucho más amplio, más allá de solo medir, porque a veces no necesariamente necesito medir todo, sino necesito saber qué voy a medir. Y de todas formas, la complejidad
y en la cantidad de kilómetros que puede implicar una red de distribución es muy difícil garantizar que esa observabilidad sea completa. Entonces, yo como garantizo igual que con la medición que tengo o con la que podría mejorar, no tengo medición redundante o no tengo o tengo la medición en el lugar correcto. Eso es parte pues de los problemas que ahorita mismo se ven en distribución, no solo desde el punto de vista industrial, sino asimismo la academia también está invirtiendo sus esfuerzos en optimizar esas mediciones de tal manera que no tengan que replicar todas y cada una pues, de las medidas en diferentes puntos de la red. Asimismo, el modelado, pues uno supone, nosotros vimos en la funcionalidad anterior, que para poder garantizar esa coordinación se trabaja con un modelo de distribución. Los que pues, trabajan con o están asociados a operadores de red a veces saben que pues, no siempre se cuenta con un modelo que esté totalmente actualizado. A veces el operador asume que hay cierta conexión en una parte de la red de distribución y resulta que esa línea por algún momento la desconectaron hace mucho tiempo y ya no es un elemento operativo. Es decir, no hay una idea clara de cómo están distribuidos los assets. No en todos los casos, pero a veces hay redes que son extremadamente complejas de manejar y pues, tener esta información actualizada en tiempo real es muy complicado. Si no se cuenta pues con un personal dedicado obviamente a garantizar esa actualización. Finalmente, la capacidad de control pues también es muy limitada en función obviamente de los dispositivos que estén operados, pero asimismo muchos de los que ya sí trabajan eh, consideran que la red es prácticamente un elemento estático. Es decir, no involucran las dinámicas de la red que ya no solo se limitan, cuando hablo de dinámica, lo hablo en el concepto amplio de el modelo matemático, no solo limitado al fenómeno eléctrico, sino que el usuario también es una dinámica en sí, porque pues usted pues, lo puede modelar dentro de una variable aleatoria, puede más o menos predecir, y hay cierto tipo de características exógenas que pueden inducir a que ese usuario se comporte o no, de cierta manera que eso se va a traducir al final en que el perfil de voltaje va a subir o bajar. La energía renovable también, el clima en sí mismo también es una dinámica que todas esas deben ser sumadas a la hora de poder tener un modelo equivalente sobre el cual yo voy a estudiar y hacer mis análisis de control. Gracias a Dios, pues, en los últimos tiempos contamos con mayores capacidades de medición. Esa medición, pues, obviamente eh, involucra elementos AMI, ya inclusive se habla de PMUs a nivel de distribución, donde pues yo ya tengo información de cada 10, 15 minutos, a veces hasta más. Eso sí es un tema que siempre tiene que mirar con mucho cuidado, no siempre medir todo en más corto tiempo necesariamente más útil, eso va a depender de mucho de la dinámica que se quiera modelar. Pero asimismo, entonces yo también puedo integrar mis variables exógenas. ¿Cuáles son mis variables exógenas? El clima. Si estoy integrando energías renovables, yo necesito saber cuándo hay sol o cuándo va a haber viento. Eh, la capacidad de consumo también la tengo que de alguna forma cuantificar. Características muy triviales como un partido de fútbol te puede definir en algún momento cuándo va a haber una demanda importante dentro de la red y pues tomar la acción adecuada para garantizar que las variables funcionen en su momento. Todos esos elementos que involucran GIS, capacidad de censo, y asimismo, obviamente, un escala a nivel de distribución, ya son elementos que facilitan que puedan tomar mejores decisiones. Ahora, pues ahí está la medición. Ahora es parte del problema, es entender cómo yo puedo mejorar esas antiguas funcionalidades utilizando esa información. Pero lo que es claro es que la información es clave para poder garantizar esas nuevas aplicaciones que ya se extienden más allá, no solo de eh, las funcionalidades que acabo de presentar, sino también eh, muchas más adicionales. Por ejemplo, predicciones de espacio-tiempo, eh, que pues son predicciones que pueden considerar a corto y largo plazo. Manejo de la demanda, pues que ya hay toda una línea de investigación enfocada a esto. Eh, capacidad de integración de energía renovable, pues obviamente ya es más enfocado a nivel de planeación, no solo pues a nivel operativo.
topología de la red, estimación de estados, e inclusive pues la participación de inteligencia artificial para poder tomar decisiones. Obviamente todo eso se puede garantizar cuando hay elementos de medición. Entonces, ya pues para finalizar es más que todo una introducción de la investigación que estamos haciendo en este caso, que va muy enfocada al tema de control de voltaje, donde pues hemos tenido la participación inclusive pues de la universidad, profesor Eduardo Caicedo y Wilfredo Alfonso, que pues, hemos estado colaborando en los últimos años, eh, enfocado en este problema que es bien interesante, sobre todo pues lo que ha motivado la eh, capacidad de utilizar esa información, no solo pues para cambiar esa dinámica de voltaje basado en el control de voltaje basado en reglas, sino que pues ya es la identificación de sistemas mucho más complejos que no solo se limitan al plano eléctrico para poder tomar decisiones en un ambiente de observabilidad limitada. En este caso, pues lo que queremos es básicamente cambiar esa visión estática de la red a proponer un esquema más dinámico que trabaje con esa información y que pueda generar modelo basado en datos. Cuando usted puede procesar un poco esa información, pues esos modelos basados en datos le permiten integrar no solo estas funcionalidades, sino realmente trabajar con la fotografía del sistema en tiempo real. Ahora, pues, en la forma como se construyen estos modelos hay varias. Nosotros, pues, en este caso hemos optado por una característica mucho más estadística, donde lo que se busca es redibujar un poco esas variables que se están midiendo para llevar el problema a otro plano que puede, bueno, en este caso sigue teniendo una interpretación física, no necesariamente la tiene que tener, pues es una de las invitaciones dentro de este problema. La cuestión es poderlo llevar y aterrizarlo a ese plano real, de tal manera que, pues, obviamente, desde el punto de vista operativo sea mucho más fácil de digerir, pero eso, pues, obviamente requiere un conocimiento de herramientas estadísticas fuerte y pues hay algunas otras escuelas que también trabajan a través de inteligencia artificial, machine learning, para ayudarse en ese tipo de decisiones. En este caso, por ejemplo, uno de los elementos que queríamos mejorar, obviamente, era darle capacidad de control al sistema con esa observabilidad parcial, de tal manera que pues, el control de potencia de la generación distribuida no se limite únicamente al curtailment de energía renovable, pues que es como la práctica más fácil, donde pues simplemente, estoy generando más energía y me está generando problemas de voltaje, pues simplemente desconecto elementos y ya está. Entonces, eso es sencillo, en muchas partes funciona, en muchas partes se opera así, pero no, que el hecho de que opere así no significa de que tenga que ser siempre así, es parte de la investigación, es repensar un poco la realidad actual y tratar de proyectar posibilidades que optimicen ese tipo de recursos. Ahora bien, pues obviamente la participación de baterías también lo que busca en ese sentido, que se pueda aprovechar esa información, es que se obtengan pues, otro tipo de curvas. Yo hablando muy específicamente de la integración de paneles fotovoltaicos para evitar ese curtailment. Entonces ya la curva de operación, digamos, tendría una forma ligeramente distinta. Y yo lo que lograría, pues finalmente, pues voy a adelantar un poco para poder cumplir con el tiempo, es una capacidad de generar modelos, o por lo menos la invitación dentro de mi proyecto doctoral, es una estrategia que trabaja con esa información parcial, donde se pueda identificar un sistema paralelo a través de esa medición que represente esas dinámicas que son relevantes para nosotros, que permita garantizar ese control de voltaje. Suena un poco confuso, pero básicamente cuando nosotros hacemos modelado de la red basado en los datos que nosotros ya tenemos, hacemos exactamente lo mismo. El problema es que lo limitamos a un plano que es netamente eléctrico y el problema se limita solo a conocer cuáles son las líneas que están conectadas o cuáles son esas cargas que están conectadas, donde yo pongo una P, una Q, una R y una X. Pues, eh, y entonces, asimismo, si yo hago un cambio en el modelo, eh, pues si no tengo ese elemento para poder tomar ese cambio de manera acertada, lo que voy a
es a tener que reconstruir todo el modelo para poder tomar una decisión. En este caso, cuando yo aplico una técnica de identificación de sistemas basada en medición, yo llevo todo un plano que no necesariamente tiene una interpretación física, pero eh, de alguna manera yo lo puedo volver a regresar, pues, dependiendo obviamente del procedimiento con el que trabaje. Finalmente, para poder tomar eh, esa decisión que me va a actuar en mi controlador. Entonces, ya para finalizar, ¿qué tipo de estrategia podrían, o que, pues, como para ilustrar un poco más, esos modelos, qué clase de alcances pueden llegar? Por ejemplo, para un sistema de distribución como el ilustrado en estos momentos, yo ya no puedo pensar en que la generación va a estar definida únicamente a un elemento fijo, donde pues su capacidad de generación está exigiendo el nodo al máximo, sino que pues aquí yo estoy viendo, según esto, que en esta curva de acumulación de probabilidades, de que no necesariamente el nodo siempre se va a encontrar cargado, aunque sí tiene escenario donde se encuentra con los límites de voltajes saturados. Entonces yo podría tomar una acción basada en esa medición utilizando pues una característica de probabilidades cuando genero este tipo de modelos. Es decir, yo ya puedo empezar a dibujar la red un poco. Por ejemplo, cosas que puedo hacer: reconstruir la distribución de las fases únicamente con mediciones de amplitud, ni siquiera midiendo fases. Yo puedo eh, de alguna manera volver a dibujar la distribución topológica de la red, o por lo menos si tengo una serie de mediciones que yo no sé si es fase A, B o C, nada más con las magnitudes de voltaje yo podría conocer a través de sus correlaciones, en este caso pues de Pearson, podría dibujar esa topología. Y asimismo, si juego un poco más con las variables, puedo hacer una trazabilidad de cómo esa potencia o la que me está generando la perturbación, entonces se ve propagada a través de la red. En este caso, pues lo estoy colocando más gráficamente, pero obviamente esto tiene un procedimiento mucho más largo. Finalmente, otro tipo de acción que puedo hacer después de que ya se cuenta con esa información es hacer predicción. Eso es parte de lo que pues estamos tratando ya de concluir en mi propuesta doctoral, es trabajar con diferentes variables exógenas que permiten hacer una predicción de voltaje. Como se puede ver, que pues, hay diferentes herramientas, y esas herramientas en realidad no fueron la clave para hacer la predicción, es básicamente lo que le da la forma al modelo. La clave estuvo en poder identificar esas variables exógenas que alimentan ese tipo de modelo, y pues ya con la predicción de voltaje a un paso, en este caso es una predicción de 10 minutos de avance, pues yo ya puedo tener capacidad para poder evitar no necesariamente sacar esa potencia que viene de la energía renovable y hacer el curtailment como es tradicional, sino pues tomar una acción si tengo disposición de, ya bien sea una batería o control dentro del mismo generación de, de, la, de la unidad de distribución. Esto es de manera general, pues, lo que quería comentar hoy. Muchas gracias a todos por su participación. No sé si hay preguntas, no he revisado el chat. Aquí veo que sí hay una, no sé si de todas maneras da tiempo para preguntas. Sí, aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Si Sí, usted desea contestarlas, no hay inconveniente con el tiempo. ok. De todas maneras, por el momento no demorarme mucho para poder, digamos, mantenerlo dentro de la agenda. Incorpora o reitera de acuerdo a lo requerido en cada caso. No, es que creo que esto está, creo que estos comentarios están medio desfasados, o sea, en el tiempo. No sé si se encuentra JC Bermúdez y nos quiera comentar bien la pregunta o el comentario. Es que me pierdo un poco. No sé si está o ya no está. Sí, ahí está. No sé si puedes abrir el micrófono de pronto y me comentas un poco mejor la pregunta. Era la forma como estabas explicando de los bancos de los condensadores que se iban agregando, o los elementos para compensar las entradas de diferentes tipos de energía renovable, ¿no es cierto? Sí, Porque pues lo que estuvimos viendo estos días es la cuestión de armónicos que se generan por ellos. Acá estamos hablando en un circuito de distribución, que lo que se está manejando ahora es anillar sistemas para censar por cada punta
pero con este balance que tú hablas de entonces digo yo, se incorporan de forma automática o manual para que ellos hagan la compensación. Sí, Sí, tiene que empezar eso pues así, obviamente, escuela. bueno, en realidad en este caso estoy hablando en general, va a depender mucho de cuál es la capacidad que tiene la red de distribución en ese punto, o sea, no es una red en específico. Eso pues, Ya, hay redes que, hay elementos donde hay, digamos, operadores que pues no tienen capacidad de estar ni siquiera midiendo, por ejemplo, pasa mucho en las redes largas de Australia. Imagínese una red de distribución que pues tiene las unidades de generación extremadamente lejos en la mitad de un desierto. A veces ni siquiera los operadores, o sea, estamos hablando de que tienen que recorrer 150, 200 millas para poder ver si un panel está funcionando o no. Ellos dicen, no, pues realmente irme hasta allá, pues ¿para qué? Es complicado. y Entonces, todos los daños los ven como cargas. entonces ellos lo que hacen es que dicen, no, pues yo voy a colocar una unidad que sense y simplemente si la potencia sube o baja, o en este caso pues estamos hablando de voltaje, el voltaje se cambia de nivel, pues pongo a actuar de manera local y ya está. Entonces, sí es una capacidad que tiene la red, pero obviamente al final está en funciones de la necesidad eléctrica de cada operador. Pero sí, obviamente están los que sí lo pueden hacer y ahí juega un papel importante todo lo que tú mencionas. Le pongo el dedito. Eso es con calma. Listo, muchas gracias. No, claro que sí. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, mientras de pronto aparece. Ya para finalizar, pues de nuevo agradecer el espacio. Creo que pues, aquí porque el tiempo no lo dio, pero tengo una invitación con, si quieres, la próxima semana donde pues amplío un poco más estas capacidades que hay de jugar con esta información para redibujar la red de tal manera que se pueden, obviamente, tomar mejores acciones, sobre todo para generar modelos basados en datos y poder generar predicciones estadísticas en función, pues, obviamente, de la información que se pueda medir. Muy Brian, bueno. eso ya creo que es para la próxima semana con Sigre, no sé bueno, sí, por ahí está Eduardo, pero bueno, eso es parte de otra discusión en, en otro espacio, igual están invitados todos. Creo que si no hay más preguntas, podemos entonces dejarlo hasta aquí. Les agradezco de nuevo a Carlos, ¿qué todos. más? Buenos días. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué más? No, yo sí tenía ahí por ahí, quería comentarte que muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que pues siempre es un placer tener nuestros egresados mostrando todo lo que están haciendo por fuera del país y qué bueno que tú nos hayas acompañado hoy. Claro que sí. Y bueno, mostrar todas estas técnicas a nivel de lo que plantean los nuevos retos de las Smart Grid. Muchas gracias, espero que los asistentes pues, hayan disfrutado enormemente esta transferencia de conocimiento. Y como dice Carlos, dentro de 8 días estaremos el 14 de julio, también ampliando donde Carlos estará de pronto presentando algo muy similar, pero aquí aprovechando nuestros 75 años de escuela, pues qué bueno celebrar este cumpleaños con estas conferencias de alto nivel. Muchas gracias, Carlos, todos los asistentes. Vale, Eduardo, muchas gracias.